Buenas noches, Magíster Slavia Muñoz. Vamos a presentar nuestra exposición. Los integrantes del grupo somos Andrés Mérida, Roberto Carlos Holguín y mi persona Valeria Pedazos. Vamos a comenzar. La asignatura que hemos elegido es Base de Datos 1. Unidad de tema es Modelo, Entidad, Relación y Físico. Los aspectos a evaluar son: identificar las entidades del modelo relacional, después se identifica los atributos de cada entidad. Después se define las relaciones que existen entre las entidades. Luego se elabora el modelo físico. Después se elabora un script SQL. Después pasamos a ejecutar ese script SQL en un gestor de base de datos. Luego vamos a realizar las consultas SQL en un gestor de base de datos. Va a continuar mi compañero Roberto. Gracias, Valerio. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, ahora, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Roberto Holguín. Vamos a hacer un pequeño demo de cómo crear un modelo de base de datos utilizando la herramienta Power Designer de Sybase. Para ello, creamos un nuevo modelo. Se va a la opción de New Model y automáticamente se les abre el entorno. Teniendo eso, necesitamos tener algunas configuraciones, opciones de modelo. Para ello vamos a dar algunas propiedades, vamos a activar. Y con eso es más que suficiente para realizar el modelo. Nos creamos, en esta parte existe opciones tenemos una paleta donde nos muestra las entidades, las herencias y relaciones. Lo que nosotros necesitamos es entidades y las relaciones. Primero, como primer punto, vamos a crear, ¿no? Para la creación del modelo, es para realizar un modelo de base de datos para un bloque. Para ello, nos crearemos una entidad y los atributos a definir son un ID y un name. Para ello necesitamos un valor, una característica para el atributo ID, lo cual cada entidad necesita tener o ser una, necesita tener una llave primaria principal. Para ello activamos esas opciones del PK y al name lo damos un valor de variable carácter con tamaño 50. Teniendo eso, ya podemos definir una entidad que simplemente tiene un ID que es principal y un name. Con fines del avance, tenemos aquí ya creado ya las entidades, las cuales son categoría, user, post y comment. Las relaciones va de esta manera. Primero va de categoría a post, de usuario a post y finalmente de post a comentario. Las relaciones es de esa manera para poder identificar las llaves principales y foráneas o secundarias como algunos lo llaman. Teniendo el modelo conceptual, necesitamos tener el modelo físico y para ello es necesario hacer de esta manera, detallando algunas características, aplicamos los cambios y lo ejecutamos. Teniendo ya el modelo físico, se puede ver que el user ID ya contiene el post, el category ID ya contiene el post y finalmente el comment ya contiene el post ID. Y revisamos las propiedades y tenemos el modelo SQL que va a ser utilizado dentro del gestor de base de datos. Y para ello nos mostrará su compañero Andrés Mérida. Andrés. Bien, Sí, ya podemos ver. bien. Gracias, Roberto. Mi nombre es Andrés Mérida Escobar. Yo voy a hacer la presentación de la ejecución del SQL. Este es el SQL que Roberto me pasó. Por tanto, una breve repasada. Mira, acá estamos creando la base de datos block.
También nosotros deberíamos ser capaces de crear el script SQL tanto manual como con la herramienta. Roberto usó una herramienta que se llama Power Designer, que es muy útil para generar el SQL. Bien, acá se ha generado la tabla categoría y los demás. E incluso al final estamos insertando algunos datos. Por ejemplo, la tabla categoría, 2 datos, un usuario con el ID 1 y hemos insertado también 2 posts y un comentario. Bien, vamos a ejecutar el script en el gestor de bases de datos MySQL. Estoy haciendo uso de MySQL en este momento. Ejecutamos. Se ha ejecutado todo, ¿ok? Bien, ahora podemos actualizar nuestro gestor de base de datos y acá tenemos la tabla presente, las tablas mostradas en el modelo. Categoría, comment, post, user. Un post puede tener varios comentarios. Un post tiene un usuario que lo ha creado, tiene una categoría que pertenece al post. Bien, vamos a verlo un poco en lo que es la base de datos. Desde consola, vamos a hacer uso de la base de datos, en este caso se llama block. Bien, ya se ha hecho. Vamos a hacer unas consultas category para verificar que las tablas sí existen. Fíjense, en la tabla categoría tenemos 2 registros. En la tabla user deberíamos tener 1. Ahí está, tenemos 1. En la tabla de post deberíamos tener 2. Allí están los 2. El 1 es cómo hacer el buen modelo de base de datos y el otro es introducción a la programación. Y en comentario tenemos 1, ¿sí? Un comentario que está haciendo Andrés. Buen post sobre monte de relación y el email es esta, ¿no? Entonces, este comentario pertenece al comentario número 1, cómo hacer un buen modelo de base de datos. Bien, una vez que tengamos todo esto, definido las tablas, insertado los datos, en este caso tenemos pocos datos por el tema de tiempo, vamos a hacer un reporte. Por ejemplo, si se quiere un reporte que me muestre todos los posts que existen y además quiero saber qué usuario lo ha creado, qué categoría contiene y cuáles son los comentarios que tiene este post. Bien, hagamos esa consulta para ganar un poco de tiempo. La consulta yo ya lo tengo preparado. Entonces, vamos a nuestro gestor de base de datos. Ya, esta es la consulta. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, del post, vamos a mostrar su título, su brief, su título corto, su contenido, el nombre del usuario, el apellido del usuario, la categoría, el nombre de la categoría, el comentario, aquí nos falta una coma, el comentario, el email y el email del comentario. Bien, acá hacemos la unión de las tablas con usuario, con categoría y con comentario. Veamos. Esta debería mostrarnos todos los posts juntamente con qué usuarios. Bien, desafortunadamente acá solo nos está mostrando uno, ¿verdad? Pero si nos fijamos acá, aquí tenemos 2 posts. Eso es simplemente porque uno de los posts no tiene ningún comentario, ¿verdad? Entonces, solo uno de ellos tiene un comentario. Por tanto, en este caso, no deberíamos hacer un inner join, deberíamos hacer un left join. Bien, ahora, ejecutemos nuevamente. Ahora sí, tenemos los dos posts. Bien, el primer post es cómo hacer un buen modelo de base de datos. El segundo post es el título Introducción a la programación, un título corto, modelo R, inf. El contenido, bueno, con sus respectivos contenidos. ¿Quién los ha creado? Coincidentemente, lo ha creado el mismo usuario, Andrés Mérida. La categoría, ambos pertenecen a programación. Y en el comentario es solo el modelo, solo el primer post tiene un comentario. El otro no tiene ningún comentario. Es por eso que tiene como valores null. Esto debe ser procesado en una aplicación ya sea realizada haciendo uso de programación como Java, .NET, en fin, se puede, este es a nivel de base de datos. Se está mostrando la información a nivel de base de datos. Eso es todo de mi lado. Para terminar, vamos a continuar con Valerio. Gracias. Gracias, Andrés. Vamos a continuar con la exposición. La última parte que sería, se ha utilizado el instrumento de evaluación, escala de valoración. Podemos ver aquí, ¿no? Escala de valoración, la unidad de tema es modelo de entidades de relación física. Tenemos aquí los aspectos a evaluar que son los 7 puntos y se va a evaluar eso, ¿no? Con muy inadecuado, regular, satisfactorio, excelente. Y se va a dar una
Es una escala de valoración de 1 a 5 por aspecto, con una nota máxima de 35 puntos en cada etapa, ¿no? Sería todo eso. Muchas gracias.